Al morir Lully, el compositor Jean-Philippe Rameau escribe un tratado El maestro de danza en el año 1725 para fijar las normas de la danza de academia. Al contrario de Lully, Rameau no fue un hombre cortesano. Todo su arte era resultado de mucho trabajo y de horas de concentración. Por lo tanto, las danzas y las escenas que él creaba eran muy ricas y muy complicadas. En esa época comienza a permitirse a las mujeres tomar parte de los ballets, aunque los bailarines mantenían la supremacía. Tenían más libertad de movimiento gracias a su vestimenta. Los bailarines y coreógrafos que sucedieron a los fundadores de la academia crecen constantemente en brillantez y en virtuosismo. El caso más notable fue el de Louis Dupré, a quien se le calificó como el dios de la danza, por la majestuosidad de sus movimientos y por el encanto de su presencia. Bailó desde los 6 a los 60 años, y su prestigio aumentaba año tras año. Se plantaba en el medio del escenario, movía elegantemente sus brazos, alargándolos, encogiéndolos. Hacía los pasos siempre con precisión y ligereza, luego de unos battements a media pierna, una pirouette y desaparecía del escenario. Esto, que hoy nos parece simple y de práctica diaria, causaba el regocijo de sus admiradores en una época en que los pies apenas se separaban del piso. Se usaban pelucas y trajes armados y pesados, que apenas dejaban ver los pies con los zapatos de tacón. A partir de Dupré veremos disputarse el centro de la danza a espléndidos artistas, ahora hombres y mujeres, que ya comenzaban a destacarse, como Marie Camargo. Ella nació en Bruselas en 1710 e hizo su primera presentación a los 16 años. Había estudiado con Dupré, pero supo explotar su técnica logrando un estilo lleno de gracia, con danzas ágiles, rápidas y pasos muy complicados para la época. Se la aclamaba por su virtuosismo, gracia e inspiración, cualidades que fueron muy evidentes. Una noche, aprovechando que un bailarín no hizo su entrada a tiempo, la Camargo se adelantó e hizo la variación del bailarín con gran virtuosismo y destreza. A partir de ese momento obtuvo éxito completo. Fue la primera mujer que alcanzó una técnica que solo se asociaba con los bailarines masculinos. Usó el salto por primera vez. Para que el público pudiera apreciar mejor su técnica, la Camargo acortó sus faldas, lo que en un principio causó escándalo. Otra bailarina que se destacó en esa misma época fue Marie Salle. Ambas representaban dos puntos opuestos en el arte del ballet en 1730 aproximadamente. Eran completamente diferentes en el escenario y fuera de él. Los ingleses se peleaban en las calles para poder ver a ambas bailando. Cada una tenía sus admiradores, que defendían el estilo de sus danzas. Aunque aquellas actitudes de estas bailarinas eran muy opuestas, hoy sabemos que ambas son indispensables para cualquier bailarín. Jean-Georges Noverre nació en París en 1727. Desde pequeño había estudiado con Dupré e hizo su debut a los 16 años. Dejó de lado las máscaras, dio mucha importancia a la pantomima, suprimió las pelucas, los zapatos con tacones y las faldas armadas con caderas postizas, reemplazándolas por rajes más simples, a la vez que exige acción y movimiento en la escena y alma y expresión en la danza. Según Noverre, un ballet debía ser un entendimiento perfecto entre el pintor de los decorados, el músico, el maestro de baile, el director del ballet y el maquinista. Pedía a las bailarinas que renuncien a la rutina y sean originales, abandonando la frivolidad y que se entregaran al sentimiento. En los años en el que florece el ballet romántico, Filippo Taglioni, que había sido maestro de ballet en Estocolmo, recoge las enseñanzas de Brasis y las desarrolla aún más, y su hija María las exalta en el escenario. Su primera aparición fue en la Ópera de París en 1831.
su padre creó para ella la Sylphide. En esta historia, típica del romanticismo, combinó perfectamente lo terrenal con lo fantástico. María parecía flotar como espíritu de abadesa. Este estreno marcó el primer triunfo de este nuevo movimiento artístico. Estos ballets tenían como características un gran interés por destacar las cosas más vitales y un constante anhelo por lo sobrenatural y lo metafísico como lo eran las Willis. Durante esta época fue tan obsesiva la idea de la figura femenina que la del hombre quedó limitado a la tarea de acompañar y sostener a la bailarina. Fantasía, clima legendario, misterio, redención por el amor, fatalidad e idealismo. La bailarina era el centro absoluto del ballet, pálida y etérea, encarnando la nostalgia y la melancolía. Vestida con finas telas y coronada de flores del campo. El traje que usaba María era un representante de este tipo de ballet, corpiño ajustado, con gran escote que dejaba lucir los hombros y faldas de gasa acompañadas a media pierna. Lo más importante fue la danza en puntas. Fue en esta época donde las mujeres utilizaron las zapatillas de punta. Sin embargo, las zapatillas de punta reforzadas fueron introducidas al ballet por Maria Taglioni. Maria Taglioni nació el 23 de abril de 1804 en Estocolmo. Su padre ejercía allí la profesión de maestro de ballet, pero como éste pensó que la técnica de ballet italiana era suficiente para María, la mandó a estudiar a París. Es allí donde comienza su fama. Era delgada, longilínea, no se parecía a las bellas bailarinas de las épocas, pero su padre desarrolló hasta tal grado su destreza y resaltó su ligereza, gracia y encanto, hasta tal punto que la transformó en una de las bailarinas mejor dotadas y más originales de la época. En 1832 fue famosa en toda Europa. Estrenó la Sylphide en la Ópera de París, iniciando la era del baile en puntas. La pureza eterna de la Taglioni no fue casual, sino el resultado del riguroso entrenamiento al que era sometida por su padre. Sus clases eran tan agotadoras que quedaba casi inconsciente y a menudo llegaba a desvestirla, lavarla y volver a vestirla antes que volviese en sí. Tal crueldad produjo la encarnación misma de una Sylphide, logrando eliminar todo rastro de carnalidad en sus danzas. Durante esta época fue tan obsesiva la idea del ideal femenina que la figura masculina del hombre quedó limitado a la tarea de acompañar y sostener a la bailarina. Ya no serán ellos los protagonistas y tendrán que conformarse por servir de apoyo o levantar a las bailarinas. La Sylphide. La obra fue creada por Filippo Taglioni para su hija Maria Taglioni. Fue la primera obra del ballet romántico, combinando el mundo real y el mundo fantástico con un final trágico, típico del romanticismo. Se estrenó en la Ópera de París el 12 de marzo de 1832. Primer acto. La obra La Sylphide cuenta la historia de James, un joven escocés que enamora a una Sylphide, un espíritu del aire, que solo él la puede ver. El día de su boda, ella toma el anillo de la novia y corre hacia el bosque a esconderse. Segundo acto. James corre tras ella dejando a su novia y se encuentra con una hechicera que había denunciado hace tiempo. Ella le entrega un velo para que él pueda atrapar al espíritu, pero para vengarse ella lo envenena. Al caer el velo en la Sylphide, ella pierde sus alas y muere. Luego James, apenado por lo del espíritu, logra ver a la distancia a su novia casándose con su rival. En el primer acto, Giselle conoce a Albrecht, que inventa ser otra persona para poder enamorarla. Este estaba casado con la hija del príncipe. Por otro lado, el aldeano que conoce la verdad también está muy enamorado de ella. En el momento de la fiesta donde nombran reina a Giselle, Hilarión confiesa lo que sabe
situación que lleva a Giselle a la locura y la muerte. En el segundo acto, visita su tumba y aparecen las Willys, ya que él sería su primera víctima. Mientras, llega Albrecht para suplicar el perdón y arrepentimiento con todas sus fuerzas. Giselle, con tanto amor que le tiene, trata de que no lo maten. Esto funciona, pero el tiempo de ellos juntos se acaba. Ella se debe ir para siempre y él debe seguir su camino.